comunidad Relatos de la Noche, es un gusto enorme poder seguir acompañándoles en este octubre de relatos. Quienes nos siguen en otras redes también seguramente ya han notado que hemos intentado llevarles algo diferente en cada una de ellas, siempre con el deseo de llevarles una historia de terror en donde quiera que ustedes se encuentren. Pero gracias por haber sido parte de este octubre de relatos que todavía tiene esperando lo mejor. Hoy vamos de nuevo a viajar en carretera y le mandamos un saludo a todos y a todas las que nos estén escuchando así. Y las historias de hoy no tienen como protagonistas solo a la gente que se dedica al volante, a los choferes. Son historias ocurridas en estos espacios a gente común, a gente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que vivió una experiencia paranormal. Grabamos con esta lluvia de fondo desde Ciudad de México. Apaga la luz, ponte tus audífonos y déjate llevar. Estás entrando a Relatos de la Noche. ¿Alguna vez han visto ese meme de un camino desolado lleno de almas en pena flotando que dice: ¿debí haber tomado la carretera de cuota? Bueno, pues a pesar de que pueda dar mucha risa, a mí no me lo parece. Y es que alguna vez, por esa tonta razón, me ocurrió algo a mí que podría decir que no está muy lejos de esa imagen. Todo ocurrió un lunes que había empezado de lo más normal, pero cuando iba de la escuela hacia la casa recibí un mensaje de mi hermano. Había ido a la pequeña ciudad donde vivía la chica que le gustaba. Algo le pasó y ahora no tenía cómo regresarse. Me dijo que fuera por él, que me fuera a la casa a tomar el carro de mi mamá y fuera a recogerlo, que ya luego él lo aclaraba con ella. Me apresuré porque se escuchaba preocupado y sabía que tenía pendientes y que tenía que regresar pronto. Yo apenas había sacado mi licencia de estudiante, pero nunca había manejado en carretera. Por el nerviosismo, la inexperiencia, no chequé nada del carro y apenas tomando carretera me di cuenta de que la gasolina estaba por terminarse, así que le puse los 100 pesos que llevaba en la bolsa. Y nada más. Al regresar al camino y ver el señalamiento de cuota o de carretera libre, tuve que tomar este último. Nunca me había ido por la libre, ni con mis papás. Siempre tomábamos la de cuota, así que ni siquiera la conocía. No sabía qué esperar. Pero el camino no era tan largo y no creí que fuera a ser para tanto. Sin embargo, la carretera literalmente desaparecía por momentos. Había pasos a desnivel donde el pavimento era tan viejo y tan desgastado que ya casi volvía a ser terracería. Había grandes campos a los lados que daban la impresión de ser pantanos, por la lluvia torrencial, incesante, que había caído en los últimos días. No había otros automóviles por ahí. Lo único que veía era una camioneta destartalada que me había rebasado a toda velocidad y que ahora se mantenía a una distancia de unos 300 metros de mí, pero al ser una recta tan larga no la perdía de vista. Comenzaba a oscurecer y lo único que distinguía a lo lejos es que pronto esa recta a campo abierto se metería entre los árboles y esa parte del camino, según me habían dicho, se hacía muy peligrosa, llena de curvas, y había que avanzar muy despacio por ahí. La camioneta a lo lejos frenó de repente. Luego casi se salió del camino y yo pensé que estaba a punto de voltearse, pero pudo volver a la carretera y se detuvo por un momento. Yo bajé la velocidad casi por completo. No tenía idea de qué había ocurrido, pero todo me ponía nervioso a estas alturas. Ni siquiera había señal de celular ahí, al menos en ese entonces. La camioneta empezó a avanzar muy lento y luego aceleró. Yo seguí también muy despacio porque en ese momento pensaba que había algún hoyo en la carretera o algo así, y que era lo que casi había provocado ese accidente. Pero no había nada. No había nada y pensé en que seguramente el tipo de la camioneta iba borracho y nada más. Pero entonces, al llegar justo al lugar donde se salió de la carretera, vi algo, del lado contrario, al lado del camino. Una chica saludando, agitando su mano hacia mí, como si fuera alguien a quien le da mucho gusto verte. No espero que me crean, no me importa si me creen, pero esta chica estaba flotando, como a 30 centímetros del suelo. En cuanto pude reaccionar, aceleré y al asomarme por el retrovisor, ya no se veía nada.
pero ella se veía tan clara como una persona real, como estoy viendo a mi hermano ahora mismo a un lado de mí. En cuanto pude reaccionar, aceleré y al asomarme por el retrovisor, ya no se veía nada, ya no estaba. Pero yo la había visto tan clara como una persona real, como estoy viendo a mi hermano ahora mismo al escribir esto al lado de mí. Pero al mirar por el espejo ya no estaba, y no había ningún lado a donde pudiera correr o esconderse en ese campo. Dudo muchísimo que haya sido solo una broma. Al entrar a la arboleda vi la camioneta al lado del camino y a un señor de sombrero vomitando. Me frené para preguntarle si estaba bien. Estoy seguro que yo estaba igual de pálido y tenía la misma cara de susto con la que él me vio. Sin decirme nada, solo me dijo que lo esperara un poco. Subí a su camioneta y avanzamos uno detrás del otro por lo que restaba de ese camino. Al final de la arboleda, él se desvió a otro camino de terracería y yo regresé a la carretera principal. Casi mato a mi hermano cuando me dijo que no tenía dinero y que tendríamos que regresar por ahí otra vez, por la libre. No hay forma de que regrese por ahí, le dije, y le conté entonces lo que acababa de ver. Con toda la pena del mundo le pidió dinero prestado a su amiga, pero sé que hasta el día de hoy él cree que todo fue un invento mío para no tomar la carretera libre de vuelta a casa. La siguiente historia nos llega desde un amigo de Chihuahua, pero ocurrió en una ciudad más pequeña, Nuevo Casas Grandes, en ese estado. Es una historia corta, pero que vale mucho la pena contar. Junto a su familia atravesaban aquella ciudad. Era un largo viaje en carretera al que le faltaban unas horas más para estar en casa. Al ir saliendo de Casas Grandes, ya entrada la noche, pasaron a comprar agua y algo de comer para esas últimas horas de camino, las más pesadas, cuando ya lo único que quieres es llegar y descansar. Se dieron cuenta de que estaban a punto de salir de la ciudad porque unos cientos de metros adelante, la luminaria pública terminaba. Sin embargo, en el último poste, en la última luz, alcanzaron a notar a una persona, un hombre de espaldas parado apenas a unos metros. Esos segundos al acercarse se volvieron eternos. Parecía que el tiempo se detenía y cada vez se daban cuenta, aunque no querían hacerlo. Cada vez notaban con más claridad que esa persona era enorme, que debería medir 2,5 metros por lo menos. Sin decir nada, nuestro amigo aceleró y le pidió a su familia que no voltearan, que no lo vieran directamente. Algo le decía que no tenían que hacerlo. Al alejarse alcanzó a notar algo en la oscuridad del espejo retrovisor, algo que le hizo pensar en todas las leyendas que se contaban de la zona. En esa noche vista a través de su retrovisor, cree que vio cómo este hombre, esta cosa o lo que fuera, extendía los brazos, extendía alas. Jura que lo que le vio eran alas tan largas como su cuerpo. Casi 15 minutos después de viajar en silencio tuvieron que frenarse, tomar aire, intentar entender lo que habían visto, intentar encontrarle una lógica. Pero el sonido de un aleteo, de unas alas enormes que volaban a poca altura cerca de ellos, los hizo olvidarse de todos y continuar el resto del camino a toda velocidad. Fue el último viaje en carretera que realizó la familia completa. Comunidad, continuamos en este episodio en un momento, pero recuerden ir a seguirnos a Twitter, a Instagram y a TikTok como RDLN Oficial. Por allá estamos en contacto directo con ustedes y estamos también compartiéndoles otro tipo de contenido que esperamos que sea también de su agrado. Nos ayudan un montón yendo o siguiéndonos, nos ayudan mucho a ir fortaleciendo las redes de este proyecto. Pero ahora regresamos a esas carreteras oscuras, no sin antes recordarte que si nos estás escuchando desde una de ellas, pongas atención, abras bien los ojos, porque cualquier cosa puede pasar. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Miren, yo soy una de esas personas escépticas de todo, o lo era,
hasta que me pasó lo que les voy a contar. Yo creo que era mucho más feliz cuando podía decir con toda confianza, no creo en esas cosas paranormales porque nunca me ha pasado nada. Pero ahora aquí estoy yo, contándole algo que me pasó a relatos de la noche cuando tantas veces lo escuché yo solo para divertirme un rato. Esto ocurrió recientemente, en una pequeña carretera de 2 carriles en una zona boscosa cerca de mi ciudad, en donde nos gusta ir a acampar cuando hay oportunidad. Casi siempre vamos entre varios, en caravana, pero esta vez fuimos solo 2 autos, el mío con mi novia y mi hermana, y en el otro mi amigo Fran y sus hermanos pequeños, 2 chicos de 12 y 15 años que iban por primera vez. Yo no tenía mucho tiempo con mi carro, así que espero que entiendan la tontería que me ocurrió. Pero es que cuando veníamos de regreso, de alguna forma una de mis llantas explotó de pronto y me tuve que parar. Había comprado el auto usado, y nunca me di cuenta de que la llanta extra que tenía era de otra medida, no la podía usar. Tampoco servía la extra del carro de mi amigo. No muy lejos de ahí había un pequeño poblado con algunas casas donde recordábamos haber visto una llantera, una vulcanizadora o como le digan ustedes a esos lugares donde te venden y te reparan neumáticos. Pero la verdad, algo me decía que no podía dejar mi carro. Y mi novia y mi hermana tuvieron un sentimiento completamente contrario, distinto. No se querían quedar ahí. Uno de los hermanos de mi amigo dijo que él se quedaba conmigo a esperar, en lo que iban a la llantera. Pero justo cuando iba a arrancar su hermano se arrepintió de la nada y se fue con ellos. Iban todos amontonados en el carrito, pero por alguna razón no quisieron, no pudieron quedarse. Iban a ser como 40 minutos de espera, así que me recosté en el asiento del conductor. Lo bajé lo más que pude e intenté dormir. Afuera solo se escuchaban los sonidos de la noche. Estaba soñando que alguien tocaba y luego me di cuenta de que no estaba soñando, pero volteé a mi alrededor y no había nada. Y intenté volver a dormirme. Algo tocó en el techo. Abrí un poco la ventana. En ese momento pensé que era un animal, pero no quise salir a ver. Solamente golpeé fuerte el techo desde dentro, para que lo que fuera que estuviera allá arriba se asustara y se fuera. Escuché como algo tocaba dedo por dedo allá arriba. Lo que estaba haciendo esos ruidos definitivamente los hacía con intención de que yo pudiera escucharlos, y definitivamente era una mano, unos dedos, los que lo estaban haciendo. A lo lejos escuché un carro acercarse que también iba camino al poblado. Yo me había salido del camino para no estorbar y ahora me arrepentía de no haber estado ahí sobre la carretera, para que el carro que pasara viera lo que tenía en el techo, para que quizás me brindara ayuda o se detuviera. Pero el carro pasó como si nada sin detenerse. Aún así, alcancé a ver la sombra de mi carro en el paredón de tierra a mi lado. El otro coche traía luces altas y en un momento me iluminó de frente. Dibujó con toda claridad la silueta de mi automóvil. Y algo más. En la sombra, pude distinguir que había algo arriba del carro, como si fuera una persona, ahí en el techo, pero agazapada como un animal, en 4 patas, y su cabeza como acercándose a la ventana de mi lado. Prendí el carro. No sé por qué, ni siquiera me podía mover, no podía escapar, pero prendí el carro, aseguré las puertas y puse música. Fueron unos momentos eternos en los que de vez en cuando escuchaba esos dedos tocando allá arriba, moviéndose por todo el techo. Luego de un rato se acercaron unos faros por el camino y me di cuenta de que era la camioneta de la llantera. No me atreví a bajarme hasta que el chico se acercó a mi carro. Cuando lo hice sentí un enorme alivio al ver mi techo vacío, pero al mismo tiempo tuve mucho miedo, pues no sentí que nada se hubiera bajado de ahí arriba, y si hubiera sido una persona, un ladrón o algo así, tendría que haberme dado cuenta de que se estaba bajando. Pero no pasó. Y el chico que me ponía la llanta se limitó a decirme que mis amigos habían dicho que ellos me traerían la llanta, pero al final no pudieron, y dijeron que no podían regresar.
y le pagaron a él para que lo hiciera. Él se veía completamente normal hasta que volteó a verme. Luego vio hacia atrás de mí, arriba, y de inmediato bajó la mirada y ahora sumamente nervioso me decía que teníamos que apurarnos, que teníamos que irnos ya. Guardó rápidamente sus herramientas y yo no podía voltear hacia atrás de mí, hacia esas ramas del árbol justo detrás de mí. Ramas enormes sobre el camino a varios metros de altura. No me atreví a hacerlo. No pude. En cuanto me subí a mi coche, el chico se arrancó e hice lo posible por alcanzarlo, por mantenerle el paso. Pero él definitivamente conocía mucho mejor que yo esos caminos y le importaba menos el maltrato de su camioneta. Nadie me supo explicar bien por qué no se quedaron conmigo o por qué no volvieron. Simplemente había algo en el aire, en el viento, algo que literalmente se podía sentir. ¿Y saben qué fue lo peor? Seguí escuchando por varias noches más aquel sonido de los dedos. Nunca me atreví a abrir los ojos, pero los escuchaba en mi ventana. Hace tiempo escuché una historia en este canal que ya no he encontrado, pero me llamó mucho la atención que se parece a algo que me tocó vivir a mí en el camino de regreso de casa de mi suegra, que vive en Papantla, Veracruz. Mi esposo falleció hace años, pero yo siempre he querido que mis niños tengan mucha relación con su abuela, y esto sucedió en aquellas primeras veces que se los llevé. Todo acababa de pasar. Mi hija más pequeña tenía 2 años y mi hijo mayor tenía 7. Se nos había ido todo el día con su abuela y regresábamos cansados. Nos apuramos pues teníamos que tomar carretera y no me gusta hacerlo tan tarde. Salimos de la ciudad y todo parecía normal, pero las luces de mi carrito estaban muy opacas y yo no me había dado cuenta hasta que íbamos ahí, en plena carretera tremendamente oscura. De pronto, de la nada, la bebé empezó a llorar, pero a llorar muy feo, un llanto horrible que me erizó la piel. Mi hijo venía dormido a su lado, detrás de mí, y él tiene el sueño muy pesado, así que como pude pasé mi mano hacia atrás para despertarlo, para que viera que tenía su hermana. Me contestó que sí, y de pronto lo escuché gritar, y me da escalofríos todavía recordar cómo lo hizo. Fue un grito horrible que ahora sí me hizo voltear, y lo único que pude ver fue como algo se metía entre las ramas, entre la vegetación al lado de la carretera. Mis hijos no dejaban de llorar. El más grande lloraba como si fuera un bebé. No sé cómo explicarlo, pero no se podía calmar. Seguí avanzando y gracias a Dios encontré una tienda abierta cerca de la carretera y ahí me frené para ver qué tenían. El llanto era tal que la señora de la tienda salió para ver si necesitábamos ayuda. Cuando por fin se calmó mi niño, dijo que cuando abrió los ojos, vio que un hombre venía corriendo al lado del carro, que se venía asomándose a la bebé y se reía, que tenía los dientes picudos, que estaba desnudo y que era muy flaco. Yo iba despacio, pero aún así no era posible que alguien, que un hombre normal, hubiera podido correr al paso del carro y menos de esa forma, asomándose y sonriendo. La señora de la tienda me ayudó a calmarlos y escuchó todo. Solo hizo algún comentario acerca de las fantasías de los niños o algo así. Y yo lo quise creer en ese momento. Pero cuando continué mi camino y volví a adentrarme en esas carreteras solitarias, volví a pensar, si fue la imaginación de mi niño, ¿por qué lloraba también la bebé de forma tan fea? Y sobre todo, pensé en esa figura que yo había alcanzado a ver, escondiéndose entre la maleza. Me encantaría saber si alguien ha visto algo parecido. Y si de casualidad alguien sabe cómo se llama esa cosa. Gracias por escucharme y sé que muchos no me van a creer hasta que les ocurra a ellos.